Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi deseo en ese día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. A veces nos preguntamos, ¿demanda Dios demasiado de nosotros? Es que Dios tiene un plan hermoso para con cada uno de nosotros. Con Dios todas las cosas son posibles. Ahora, hay algo en todo esto. Qué hermoso es que podamos ver lo que Dios hace por nosotros a través de cada uno de nosotros conforme procuramos alcanzar la meta que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Dios espera grandes cosas de parte nuestra. Su futuro será emocionante si coopera usted con Dios en su bendito plan. Su propósito para usted es bueno y es eterno. Veremos especialmente aquellas metas que Dios quiere que todos nosotros alcancemos conforme Dios nos ayuda a alcanzar con éxito estas metas. También puede ejecutar su plan para nuestra vida. Él hace una transformación en nosotros. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que debemos ser completamente transformados. Creo que la mayoría de las personas desean ser transformadas, pero en vez de ello, solamente quieren cambiar algo, solamente en la forma exterior, cuando tratan de copiar o imitar a otras personas y seguir su plan según ellos que es ideal. La transformación es algo más que una imitación o una copia. La transformación es la clave para el resto del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin ella, mucho de lo que Dios se propone con nosotros hacer está fuera de nuestro alcance. Los fariseos solamente copiaron el comportamiento religioso, nunca fueron transformados. En primer lugar, en ellos no había obediencia. La obediencia es importante. Dios espera obediencia. Si deseamos ser obedientes y Dios desea que seamos obedientes, ¿qué nos puede detener? Nada. Avanzamos, seguimos adelante. Aún después que hemos sido transformados, todavía hallamos que no siempre es fácil hacer lo correcto, hacer lo bueno. Y al mismo tiempo que nos estamos esforzando por hacer lo correcto para alcanzar el modelo establecido por nuestro amado Salvador, también experimentamos otras clases de poderes. Estos parecen dirigirnos siempre a las acciones y actitudes no muy correctas. Tercero, crecimiento. Decía el Señor que crezcamos. Además de la transformación y la obediencia, es evidente que Dios espera crecimiento también en cada uno. Que crezcamos a la imagen de nuestro amado Salvador. Él no quiere que permanezcamos como niños recién nacidos espirituales, sino que crezcamos hacia la infancia y finalmente lleguemos a ser adultos. Conforme crecemos empezamos a decidir lo que es más importante, de modo que podamos hacer los escogimientos correctos. Esto nos da estabilidad. Conforme crecemos, no solamente aprendemos más y más, sino que también pasamos a la etapa de no solamente recibir, sino la etapa de adulto, que es dar y dar. Dios nos da la ayuda poderosa que necesitamos. ¿Qué hace Dios para ayudarnos a alcanzar las metas? Veamos lo que Dios hace para ayudarnos. En primer lugar, Dios nos cambia. Dios nos cambia. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso que Él pueda transformarnos, cambiarnos a la imagen de Cristo. Hay un ejemplo, y me gusta, la aruga. La aruga es un gusanito de seda. Y de repente de gusano pasa a ser una mariposa. Él no imitó la mariposa, intentó volar, sino que dentro de sí había el deseo de cambiar. Una metamorfosis de la oruga puede verdaderamente ilustrar todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esa metamorfosis es la idea de que se da en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Bendito sea el que vive. Segundo, el poder de Dios obra en nosotros. Tremendo, obra en nosotros. En Efesios capítulo 2, verso 10 leemos que Dios nos hizo
y que hemos sido criados en Jesucristo para buenas obras. Esas buenas obras son las que se mencionan en Efesios capítulo 4, verso 17, 6, 20. Por tanto, en Efesios 3:20 se nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Hemos mencionado la ley que operó en San Pablo y que ha operado en cada uno de nosotros, la cual estorbaba su perfecta obediencia. Si esta ley es tan fuerte, pudiera limitar el plan de Dios para nosotros. San Pablo, por lo menos en esa etapa de su vida, sentía que esta ley en realidad no lo dejaba realizar lo que sabía que debía hacer. Sin embargo, se da la respuesta a este dilema en Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Se cancela el efecto de la ley que causa desobediencia. No hay condenación, bendito sea el Señor, los que están en Cristo Jesús. En su lugar, el poder de Dios obra en nosotros. Dios ayudó a enviar a su Hijo y Él ayuda mediante el poder del Santo Espíritu. El plan de Dios para usted no consiste en algo que Él quiere que solo usted haga. En realidad, es lo que Él quiere hacer en usted. Aleluya. Y a través de usted quiere usarlo para honra y para gloria suya. La Biblia nos da una idea clave para ayudarnos a entender el equilibrio entre nuestros propios esfuerzos para realizar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas y la ayuda que Dios puede dar. Esta idea declara en Filipenses 2:12-13: ocupaos vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Dios no se detiene en nosotros cuando en un momento dado podemos llegar a fracasar. Al comprender el plan de Dios y seguir su dirección, hay un aspecto que no nos gusta encarar. Algunas veces llegamos a desviarnos, a fracasar. Quizás suceda esto por ignorancia o también por debilidad. Algunas veces nuestros motivos son confusos y a pesar del poder que actúa en nosotros en Efesios 3:20, de que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros conforme a su voluntad, aún así llega un momento dado que se puede llegar a fracasar. Nuestros fracasos del pasado en cierta forma pueden afectarnos. Muchos de nuestros sentimientos y emociones se determinan por nuestra historia, qué es lo que hicimos en el pasado, en qué fallamos. En realidad, aunque no tenemos que pecar después de haber sido salvos, a veces lo hacemos. Nuestros hábitos no siempre son buenos. La verdad es que nuestro ambiente es de lo peor. Fracasamos porque todavía somos humanos, todavía somos tentados, todavía vivimos en un mundo caído y todavía estamos creciendo y todavía estamos siendo transformados. Dios se da cuenta de nuestro fracaso. Él no lo toma por sorpresa. Dios conoce todo nuestro fracaso. Es importante que nos demos cuenta de que Él nunca le tomamos por sorpresa. Él conoce nuestro fracaso del momento. Y aún así, como Él conoce nuestro fracaso, también conoce nuestro futuro. Y Él sabe que Cristo está en nosotros. Tercero, la gracia de Dios va más allá de nuestros fracasos. Bendito sea el Señor. Ya hemos dicho que Dios conoce todos nuestros fracasos. Cuando consideramos el hecho del fracaso, ¿con cuáles provisiones contamos para darnos confianza de la gracia de Dios seguirá obrando en nuestras vidas? Claro, por sus promesas tenemos primero el perdón, está disponible. Este es el método de Dios para separarnos de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 leemos que Dios ha prometido perdonarnos cuando le confesamos nuestros pecados. El plan de Dios para nuestras vidas nunca se basa en nuestra habilidad para ser perfectos, sino en su conocimiento y habilidad. Segundo, el poder de Dios está disponible. Todo el poder de Dios que le condujo a la salvación continúa a su disposición
Aleluya, alabado sea el que vive. Este poder que viene de parte de Dios es eficaz. En él y en ese poder no hay falla. Además, el poder de Dios obra más allá de nuestros fracasos. Dios le enseñó al profeta Jeremías una hermosa lección que nos ayudará a tratar con ese asunto. Después de observar el fracaso de la nación de Israel, Jeremías fue enviado a la casa del alfarero. Observó cómo el alfarero tomaba barro y le daba forma, pero a la mitad de su trabajo encontró una falla en el barro. Y en lugar de desechar el barro o hacer una vasija defectuosa, el alfarero remodeló el barro, convirtiéndolo en una vasija útil y perfecta. El profeta Jeremías empezó a entender la forma en que Dios consideraba el fracaso de Israel. Dios no quería desecharlo, sino rehacerlo, darle la fuerza necesaria. Dios conoce las imperfecciones de usted, hermano, así como también sus perfecciones. Dios aún le convertirá en un vaso útil y agradable a su presencia. El ingrediente que Dios busca en el barro es que su vida esté en Cristo, que Cristo esté en vosotros. El fracaso no cambia el hecho de que Cristo vive en usted. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos menciona, aleluya, los nombres de muchas personas consideradas como héroes de la fe, dignos de honor. En realidad, sus vidas no pueden considerarse como lo bueno o lo mejor, porque en un momento dado fracasaron, pero aún así Dios estaba con ellos. Así como las personas que se mencionan en Hebreos 11, usted también puede experimentar la perfecta voluntad de Dios. Y aunque a veces en ocasiones podemos llegar a fracasar, Cristo le dice a usted, como le dijo el apóstol San Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. El poder de Dios puede vencer su fracaso y hacer posible que usted cumpla la perfecta voluntad que Dios tiene para usted. Hay que seguir adelante hasta el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Dios tiene un plan para usted y el plan es que usted sea victorioso y el plan es que usted ande en santidad y el plan de Dios es que usted ande en servicio a Dios y el plan de Dios para usted es que cada día, aleluya, usted pueda caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El plan de usted es para que cumpla un propósito hermoso y una visión hermosa aquí en la tierra. Dios le bendiga y tenga presente, estamos en las manos de Dios. Bendición.